Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo aquí de parte de este escenario jurídica Sandra Yaya. Bueno, el día de hoy, 21 de septiembre del año 2024, estaremos hablando de un tema muy importante, la denuncia que acaba de difundir el senador Antonio Correa del partido de la U en el Congreso. Esto fue el día 18 de septiembre del año 2024. Una denuncia bastante grave, donde ya RTVC Noticias difundió a toda la audiencia colombiana. Y a estas alturas ya muchas, pero muchas personas ya saben, tal vez, que en el gobierno de Iván Duque, en el UNGRD, se perdieron 100 billones de pesos. Perdidos, desaparecidos o despilfarrados. Pero lo cierto es que fueron 100 billones de pesos en plena pandemia con la cuestión del COVID-19. Entonces, lo más indicado y correcto es que el senador Antonio Correa difundió esto a la opinión pública y también solicitó a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía General de la Nación, inmediatamente generar investigaciones inmediatas a estos funcionarios que estuvieron en esa época en el gobierno de Duque, en la UGRD, y que expliquen a la ciudadanía colombiana por qué se gastaron en esa forma como si fuera un festival de contratos a dedo, sin explicaciones, 100 billones de pesos. Que posiblemente estos 100 billones de pesos, si se hubieran manejado bien, se hubiera podido hacer grandes cosas, por lo menos hacer más hospitales, haber proporcionado más personal médico y bien pagado, haber hecho el trabajo correctamente de haber atendido más a las personas y que las EPS no se robaran el dinero. O peor que eso, que hubo gente que pedía los medicamentos y estaban haciendo acaparamiento de medicamentos, pero como en ese entonces no había un superintendente de salud como el que hay hoy, todo se perdía. Muchas personas lamentablemente perdieron su vida, murieron, culpa de estos mecanismos tristes de la historia de Colombia. Entonces, RTVC enunció esa noticia. Vamos a mirar acá rápidamente por acá una nota. Por aquí la veremos un poquito más abajo acá. A ver, vivienda, agricultura. Aquí, vamos a mirar acá. Aquí está la nota. Vamos a escuchar un momentico, es una nota de 4 minutos nomás. Entonces yo la voy aquí a colocar para que la podamos escuchar. Indignación por las revelaciones del senador Antonio José Correa. Esto durante un debate de control político en el Congreso.
en el que se conocieron los detalles de cómo se perdieron, escuchen bien, 100 billones de pesos durante el gobierno del presidente Iván Duque para atender la emergencia del COVID-19, Vilma. Omaira, la Contraloría anunció la creación de un grupo élite conocido como la Ruta del Dinero de la Salud para determinar hacia dónde se fueron estos recursos. Wilson Moreno, buenas noches. Usted tiene más detalles al respecto. Vilma, buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Pues durante este debate de control político, el senador del partido de la U, Antonio José Correa, también aseguró que durante la pandemia en 2020 el presidente Iván Duque contrató a empresas que comercializaban tabaco y bebidas alcohólicas y además que se importaron millones de tapabocas desde China cuando en Colombia las familias esperaban que les compraran sus tapabocas. Continúan las reacciones por las revelaciones del senador Antonio José Correa en la plenaria del Senado en medio de un debate de control político al sistema de salud, en el que demostró que durante el gobierno del presidente Iván Duque se habrían perdido cerca de 100 billones de pesos para atender la pandemia del COVID-19. La senadora Clara López, a través de su cuenta de X, pidió responsabilidad política por estos hechos. Estas no son fake news ni catastrofismo, son datos que les entregó el director Carlos Carrillo al senador Correa. 100 billones de pesos que no aparecen de la plata que dirigió el gobierno Duque a la atención de la pandemia. Ahora sí quedó muda la oposición. También reaccionó la senadora María José Pizarro en su cuenta de X, exigiendo una profunda investigación a los entes de control. Esto es gravísimo, 100 billones de pesos destinados a la atención de la emergencia por pandemia perdidos, denuncia el senador Antonio Correa. ¿Dónde están las investigaciones de la procuradora Cabello, Fiscalía y entes de control? La corrupción debe ser sancionada por la sociedad y la justicia, venga de donde venga. Recordemos que durante el debate en la plenaria del Senado, el congresista del partido de la U, Antonio José Correa, denunció que se compraron batas blancas con una empresa que reparaba vehículos. Trajeron batas blancas de China, fortaleciendo el contrabando ilegal y atentando contra miles de familias que buscaban que el Estado les comprara estas batas blancas. Contrataron la polvorería El Vaquero por 37.000 millones de pesos para unos tapabocas N95. Por eso está en proceso de sanción el exdirector de la UNGRD. Con el COVID hicieron gárgara y se incrementaron los patrimonios de muchos. Pero adivinen qué contratos encontré. El objeto fue la adquisición de batas blancas. Pero adivinen cuál era el objeto de la Cámara de Comercio. Productos farmacéuticos, compra de computadores, mantenimiento y reparación de vehículos. El señor director de la Unidad de Gestión del Riesgo de la época se vio que llamó a todos sus amigos para que sacaran sus cámaras de comercio para ir a contratar, porque ahí se iba a armar el festín de la contratación. El senador Antonio José Correa reveló también cómo en la unidad de gestión de riesgo durante 2020 se contrató empresas que no tenían la idoneidad necesaria. Contrataron, por ejemplo, el mantenimiento de unos ventiladores que ni siquiera se habían comprado por 13 millones de pesos. Contrataban con empresas que vendían tabaco y comercializaban bebidas alcohólicas. El FOME, Fondo de Mitigación de Emergencias, realizó contratos por más de 40 billones de pesos. Y fueron 9.8 billones de pesos entre 2020 y 2021. Contralor, el país necesita saber qué pasó con esos 9.8 billones de pesos. ¿Y qué pasó con los 20 billones de pesos que se repitieron para atención en la prestación de salud? ¿Y qué pasó con los 5.1 billones de pesos? En fin, ¿qué pasó con los 40.5 billones de pesos del FOME? Ante estas irregularidades y otras que investigan los entes de control, el Contralor General Carlos Rodríguez anunció la creación del grupo élite denominado Ruta del Dinero de la Salud, que buscará esclarecer hacia dónde se fueron estos recursos. Bien, entonces como hemos podido observar y escuchar, esto está en este momento ya en investigación en la Contraloría General de la República. Se adelantarán investigaciones en la Fiscalía General de la Nación, pues a todas estas empresas que prácticamente participaron en ese festín de contratos. Y también es una tarea de la Procuraduría de Margarita Cabello realizar esa investigación. Esperemos que la señora lo haga, porque lastimosamente la Procuraduría hoy por hoy no está sirviendo para nada.
Y como ustedes escucharon en estos días, el señor Germán Vargas Lleras montó sus dos candidatos para la Procuraduría. Uno lo montó él, que es Luis Felipe Henao, un personaje cuestionado por tener vínculos con el Bien Hernández, amistad, qué sé yo, pero siempre todo esto de la amistad, eso también tiene que ver con alianzas y un poco de cosas, porque eso no solamente amigo. El otro es el señor Germán Barón Cotrino, que lo colocó como candidato en la terna, la Corte Suprema de Justicia, que se dejó ya ver realmente cómo es, lastimosamente, como lo dijo el presidente Gustavo Petro en su alocución al pueblo colombiano el 19 de septiembre en la Plaza de Bolívar, lo dijo muy claramente, sin pelos y sin señales. Dijo, la Corte Constitucional, allá no hay magistrados sino políticos. En la Corte Suprema de Justicia pareciera que no hubieran magistrados sino políticos. En el Consejo de Estado pareciera que no hubieran magistrados sino políticos. En el Consejo Nacional Electoral, igual, que es administrativo, no pareciera que hay magistrados sino políticos. Es decir, todo está cubierto de solo políticos, todos haciendo política, todos contra Petro. Entonces, tremendo. Entonces, aquí, pues, le tocó al presidente jugarla así, para lograr ganar la Procuraduría. Y es que postuló al secretario, el señor Gregorio Elihach, algo así, como posible procurador en la terna. ¿Sí? Obviamente no es lo mejor que haya podido escoger el presidente, pero es una manera de poder ganar en este juego a los hermanos, a Vargas Lleras, porque Vargas Lleras quiere como sea buscar la manera de apropiarse de ese ente que es la Procuraduría, precisamente para evitar que se hagan todas estas investigaciones. Pero, como dice un dicho y como lo dijo el pueblo, no pasarán. Bueno, entonces, a raíz de eso, ya vimos en el mensaje de las noticias de RTBC lo que dijo Clara López Obregón, que prácticamente la oposición quedó muda frente a este detalle. Y también miremos rápidamente aquí, una vez que hayamos escuchado lo que dice el señor Antonio Correa, senador, que fue el que hizo la exposición en unos 10 minutos, pero igualmente, bueno, en RTBC pues algo lo mostró rápidamente como un resumen, pero realmente lo que aquí deja mucho para pensar es cómo es posible que el expresidente Iván Duque Márquez utilizó una empresa que repara carros, vehículos, y lo puso para que a través de esa empresa se compraran batas para los médicos. Bárbaro, tremendo. O también ver lo que ahí parecía una cosa que decía la polvorería, no sé qué, bueno. Para otras cosas, la reparación de los ventiladores, que se supone deben encontrarse en empresas ajustadas, coherentes pues al oficio que desempeñan, pero no, aquí hicieron todo diferente. Y peor que eso, trajeron cualquier cantidad de batas para médicos de la China en una manera ilegal, contrabando. De esta manera le quitaron mucho trabajo a muchos colombianos que posiblemente podían haber hecho eso acá. Pero el señor Iván Duque no, como todo va por debajo de cuerda, una buena cantidad de dinero por el simple hecho de hacer los favores, que es lo que nosotros denominamos las coimas, ¿sí? Entonces, entre coma y coima, ¿cuánto se llevaría al bolsillo el señor Iván Duque Márquez? ¿Cuánto dinero? Es la pregunta grande que uno se hace. Es bastante delicado. Bueno, y vamos a mirar otro punto. Lo que dijo la senadora
María José Pizarro. Bien, entonces, lo que dice aquí María José Pizarro en la columna periodística de Infobae el día 20 de septiembre del año 2024, con el titular así: María José Pizarro exigió justicia tras denuncias de pérdida de 100 billones de pandemia. La corrupción debe ser sancionada, en cierre de comillas. El senador Antonio Correa destapó un escándalo mayúsculo al alertar la supuesta desviación de fondos en la gestión de la emergencia por el COVID-19 durante el gobierno de Iván Duque. Esta fuente de información de la periodista Caterine Lancheros nos expone lo siguiente, pues para que conozcamos los colombianos cómo es la cosa y pues asimismo también nos demos cuenta cómo todo esto se está destapando. Por eso es que en cierta manera esta gente ha pintado que quieren que el presidente de la República no llegue al 31 de diciembre de este año vivo. Lo quieren muerto. El embajador de Estados Unidos ya le puntualizó coordenadas de todo esto. El presidente Gustavo Petro no habla por hablar, él no infunde una denuncia volando ni nada de eso. Tiene las pruebas de que sí está pasando eso, de que la vida de él está corriendo peligro. De hecho, pues los colombianos que tengamos la oportunidad de hacer una oración científica a Dios, oremos y pidámosle a Dios científicamente que la vida del presidente esté segura y que nada malo le vaya a pasar. Entonces, dice la senadora María José Pizarro así: el descubrimiento de la supuesta malversación de fondos destinados a la atención de la emergencia por la pandemia del COVID-19 provocó fuertes reacciones en el ámbito político colombiano. El senador Antonio Correa, del partido de la U, denunció el viernes 20 de septiembre durante una sesión en el Congreso que se habían perdido 100 billones de pesos. Aclaro que era el 20, no el 18. Durante una sesión en el Congreso que se habían perdido 100 billones de pesos durante la crisis sanitaria y señaló una serie de irregularidades en los contratos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastre, un GRD, bajo el gobierno de Iván Duque. La denuncia desató una ola de indignación, especialmente por parte de la senadora María José Pizarro, integrante del Pacto Histórico, que exigió investigaciones inmediatas y sanciones ejemplares contra los responsables de estos presuntos actos de corrupción entre el 2020 y 2021. Antonio Correa expuso cómo los recursos destinados a la emergencia sanitaria durante la pandemia fueron presuntamente malversados, describiendo con precisión cómo se utilizaron de manera irregular. A raíz de esta intervención, la senadora María José Pizarro compartió el video de su denuncia acompañado de un desglose detallado de los supuestos actos de corrupción, que eso ya una partecita la vimos ahorita en las noticias de RTBC. En su cuenta personal en la red social X, María José Pizarro afirmó: esto es gravísimo, 100 billones de pesos destinados a la atención de la emergencia por pandemia perdidos, denuncia el senador Antonio Correa. ¿Dónde están las investigaciones de la Procuraduría Cabello, Fiscalía y entes de control? La corrupción debe ser sancionada por la sociedad y la justicia, venga de donde venga. Es que tantas cosas han pasado últimamente que de verdad que si el presidente no acelera el proceso para emitir por decreto unas nuevas normas o reformas en la justicia, pues literalmente todas estas cosas vendrían quedándose en la impunidad. Y la gente allá que ha hecho tanto daño bien queda impune. Entonces yo pienso que las denuncias que se empiecen a establecer ante estos señores no solamente deben ser denuncias nacionales, sino también van con extensión a nivel internacional. Porque si en Colombia no hay justicia
para sancionar por estos delitos, pues que lo hagan entonces las cortes internacionales. Porque así como vamos, pues sencillamente los mismos funcionarios, los políticos, hasta magistrados, cometen sus delitos, prevariquean, y pues todo se queda en el tinterillo y sencillamente no se castiga. Porque la justicia colombiana falla muchísimo. Entonces, a razón de eso, se debe extender a nivel internacional, así como pasó con la denuncia que se le hizo a María Fernanda Cabal el 19 de septiembre del 2024, que la interpuso el abogado Luis Eduardo Montealegre y el gerente de RTBC, Holman Morris. Ellos denunciaron a Cabal por injuria y calumnia. Pero la denuncia no es solamente de nivel nacional, también cubre a nivel internacional, o sea, se va hasta el punto internacional. Así que si aquí en Colombia esto no camina, no fluye, pues en la parte internacional, en esa sí va a fluir, en esa sí va a haber una sanción, en esa sí va a haber un castigo. Y pienso que para todos los actos de corrupción que hay en Colombia, el mecanismo de justicia, pienso que se debe de seguir, es ese, que no sea nomás de nivel nacional, sino que también se extienda a nivel internacional, porque afecta y mucho. Bien, entonces, otro punto, corrupción en tiempos de pandemia, detalle de la denuncia. Antonio Correa detalló una serie de casos en los que presuntamente se desviaron fondos que estaban destinados a la compra de insumos médicos y otros recursos cruciales para enfrentar la pandemia. Según el senador, los dineros fueron utilizados para contratar empresas sin la capacidad necesaria, a lo que condujo a sobrecostos, incumplimientos y adquisiciones irregulares. Adquisición de, por ejemplo, de tapabocas N95 por parte de una empresa que tiene un objetivo completamente diferente a lo que es. Por otro lado, los ventiladores. Y por otro lado, pues la compra de las batas. Ay, Dios, tremendo, tremendo eso. Entre comillas, el país necesita saber qué pasó con esos 9.8 billones de pesos y qué ocurrió con los 20 billones de pesos que se repartieron para la atención y la prestación de salud. Además, ¿qué sucedió con los 5.1 billones de pesos? En fin, ¿qué pasó con los 40.5 billones de pesos del FOME? La sociedad que hice el gerente, bueno, imagínese, contralor, dijo el senador en medio de su intervención. Uno de los casos más alarmantes, según Correa, involucró la compra de batas médicas a través de empresas que no tenían experiencia en este sector. Uno de estos contratos se le asignó la compra de batas a una compañía dedicada a la reparación de vehículos. Hágame el favor. Hasta allá mostró su talento el señor Iván Duque Márquez, Dios. O sea, ese señor seguro que estudió fue, pero para mirar cómo desfalcar todo un estado. Pero para otras cosas no sirve. Tremendo. Además, supuestamente se importaron batas desde China con el fin de fortalecer el contrabando ilegal, mientras miles de familias colombianas que podrían haber producido estos insumos quedaron excluidas de las contrataciones. Es más, hubo mucha gente que se quedó sin trabajo. En esa época mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces, esos 100 billones de pesos, si los hubieran usado muy bien, ¿cuánta gente no se habría podido ayudar? Pero como el señor Iván Duque Márquez era un Robin Hood al revés, entonces lastimosamente todo lo que hacía era robar, pero para los ricos, favoreciendo a los ricos. Correa también señaló que una polvorería, El Vaquero, fue contratada por 37.000 millones de pesos para proveer tapabocas N95, una polvorería. ¿Qué es la polvorería?
Yo me imagino que debe ser algo que produce pólvora. El senador afirmó que, a pesar de que existen fábricas de tapabocas en Colombia, estas no fueron incluidas en las contrataciones, porque simplemente no eran los amigos de Iván Duque Márquez, no eran de su círculo. Además denunció que se firmaron contratos por mantenimiento de ventiladores antes de que estos equipos fueran adquiridos. O sea, los equipos no habían sido aún adquiridos y ya estaban haciendo contratos para repararlos. O sea, ellos ya sabían que esos equipos venían ya dañados. Terrible. O sea, yo cuento esto y todo lo que digo me produce una cantidad de asombro tenaz. O sea, ventiladores que aún no habían comprado y ya estaban contratando una empresa que los iba a reparar. Es decir, los ventiladores ya venían dañados o los iban a dañar para luego repararlos. Tremendo. Pero mientras tanto, en la UCI la gente se moría porque necesitaban esos ventiladores y no los suministraban. Vea cómo es la vida. Vea cómo es la vida. En las UCIs se requerían ventiladores y no pocos sino muchos, porque pues no fueron pocas las personas sino fueron muchas, ¿no es cierto? Por eso se llama pandemia. Y mientras tanto ellos jugando con la vida de los humanos, jugando. Esto que uno oye y ve amerita que al señor Iván Duque le hagan una sanción impresionante, que le pongan una cárcel que, mejor dicho, vaya hasta la otra vida. Hasta la otra vida. O sea, que no termine en esta, sino que continúe en la otra vida. Seguir pagando lo que hizo de daños al país. Increíble. Y que esto amerita que no solo la justicia colombiana participe, sino también la internacional, porque es muy delicado, sobre todo también con lo que hizo de Pegasus, porque eso también es delicadísimo, y eso también está en investigación, y ya por ahí hay pruebas de policías que dijeron que sí, señor, que por más o menos 4.000 y pico de millones habían contratado empresas de ciberseguridad y un poco de cosas, pero ese es otro tema, que toca hablarlo en otro video, pero tremendo. Además denunció que se firmaron contratos por mantenimiento de ventiladores antes de que estos equipos fueran adquiridos, lo que levantó sospechas sobre la transparencia de estos procesos. Otro aspecto mencionado por Correa fue la contratación de una empresa dedicada a la comercialización de tabaco y bebidas alcohólicas por un valor de 93.000 millones de pesos para la compra de 900 ventiladores para unidades de cuidados intensivos. Hágame favor. ¿Ustedes habrían visto alguna vez una empresa que está dedicada a la comercialización de tabaco, venta de cigarrillos y bebidas alcohólicas, vendiendo ventiladores para unidades UCI? Si tan solo se imaginaran lo que es un ventilador para una UCI, preguntémosle a un médico, preguntémosle a un enfermero lo que es un ventilador para una UCI y seguro que se queda uno pasmado con todo esto. Es increíble. Es increíble, pero eso es la realidad. Esa es la realidad y eso es lo que nos toca a nosotros difundir. Pero es tremendo. Entonces, 900 ventiladores de parte de una fábrica que comercializa tabaco y bebidas alcohólicas. Y me pregunto, ¿y será que sí dieron los ventiladores? ¿O más bien la cambiaron por bebidas alcohólicas y por tabaco? Es lo que uno se queda pensando. Pareciera que uno fuera como mofando, como irónicamente burlándose, pero es que al pensamiento humano no le queda más que pensar que esta gente vio el estado de la pandemia como la mejor oportunidad para robar, porque seguramente pensaron, no, como todo el mundo está en este momento engalletado con la pandemia, todo el mundo está asustado de que, ay, que me voy a morir, que aquello, que lo otro, todo el mundo está asustado que, ay, que me va a dar esto, aquello, lo otro, pues tanto es así
que la gente ni siquiera se toma la molestia de ir a investigar, de mirar medios de otras partes, noticias de otras partes y empezar a denunciar. Nadie lo hizo porque todo el mundo estaba ocupado en otro cuento. Mientras tanto ellos calladitamente iban haciendo las cosas, iban cogiendo el dinero y bueno, para lo que lo vinieron a usar después, no se sabe, pero esas son las cosas que hoy están destapándose y que es muy importante que la gente lo conozca y que la gente sepa lo que está pasando. No tardará en que el uribismo empiece a fabricar una noticia falsa para tapar esto. Y ahora entonces salen con una cosa toda curiosa, que puede ser la noticia que tape esto, que dice dice, la salud del presidente. Congreso ambienta posibilidad de practicarle un examen médico al presidente ante su narrativa y agresividad de las últimas semanas. ¿Agresividad en dónde? Eso no es agresividad, eso es denunciarle al pueblo lo que está ocurriendo. Y es que si él no lo hace, ¿quién más lo puede hacer? Él es el que tiene la autoridad para decir, oiga, mire, está pasando esto terrible en el país, ¿qué hacemos? Las soluciones, yo voy a hacer esto, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Pero si la persona se queda callada, entonces más adelante van a decir, claro, el presidente Gustavo Petro les tapó aquello, lo otro, pero el presidente Gustavo Petro ni va a tapar, ni tampoco es mentiroso, ni tampoco va a servirles de cuartilla, ni tampoco está coherente la gente al titular que están sacando de que el presidente necesita un examen médico. ¿Para qué? El presidente está en sus totales cabales, consciente plena y completamente de lo que está diciendo. Pero la derecha está jugando a desviar una cosa tan grave como esta con una noticia como la otra, que la salud del presidente, que el Congreso ambienta posibilidad de practicarle un examen médico al presidente, pues ante la narrativa y ante la agresividad de sus últimas semanas. Es que en las últimas semanas es donde más se han averiguado cosas. Llevamos 2 años. Aún imagínense qué pasará en este siguiente año y en el siguiente. ¿Qué más encontraremos? ¿Qué más encontraremos? Que no solamente hizo Duque, sino todos sus otros funcionarios y posiblemente todos los anteriores gobiernos. ¿Qué más encontraremos? Es lo que uno se pregunta. Entonces, estamos enterados de lo que está pasando. Y solo los colombianos esperamos que pronto se registren inmediatamente investigaciones por todos los entes del Estado, por parte de la Procuraduría General de la República, por parte de la Contraloría General de la República, por parte de la Defensoría del Pueblo, por parte de la Fiscalía. Pero es importante que todo lo que esté pasando, todo sea informado. Y por el otro lado, respecto a la salud del presidente, a semana le decimos que echa abajo su titular porque el presidente está en todos sus totales cabales y él no está enfermo, ni tiene problemas mentales, ni nada de eso, está más cuerdo que nunca. Más cuerdo que nunca. Creo que los que más bien sí necesitan de ese examen médico son los congresistas que les está como ya fallando el cerebro y está ya como chiflando la cordura porque ya como que no saben ni qué argumento decir, ni qué libreto enunciar. Terrible. Eso sí pienso que los congresistas lo necesitan, sobre todo los de la derecha porque los vemos muy mal, muy mal. O sea, la desesperación de ellos es tal que les está llevando a cometer muchos errores. Y cuando estos cometen muchos errores, pues, ¿qué viene después? La autodestrucción. O sea, esta clase de derecha, esta clase de oposición que dice ser inteligente, se está autodestruyendo solita, sin ayuda de nadie. Entonces, les recomendamos que más bien sean los de la derecha los que se hagan ese examen médico, que sí les va a servir más que al mismo presidente Gustavo Petro. Y ahorita en este momento el presidente Gustavo Petro está en Estados Unidos participando en un congreso y pues ya él tiene nota de las coordenadas
de lo que le dijo el embajador de Estados Unidos sobre el tal atentado, o sea, la posibilidad de que haya un atentado que le pueda intentar quitar la vida. Pero como dicen los colombianos, como decimos todos, eso no pasará, no pasará, no pasará. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí llegamos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.